22 de febrero de 2026, aproximadamente las 11 de la mañana, en las montañas del municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, México. Una operación militar coordinada entre las Fuerzas Armadas mexicanas y agencias de inteligencia de Estados Unidos localiza finalmente al hombre que durante casi 2 décadas ha sido el narcotraficante más buscado de México y uno de los criminales más peligrosos del mundo entero. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido en el mundo del narcotráfico como El Mencho, líder absoluto del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más violenta y más poderosa que México ha producido en su historia moderna. El enfrentamiento que sigue es brutal y rápido, hace con sicarios del CJNG respondiendo con fuego pesado incluyendo lanzacohetes, capaces de derribar helicópteros y destruir vehículos blindados. Armas que demuestran el nivel de poder militar que el cártel ha acumulado durante años de dominio territorial en Jalisco y estados circundantes. 7 miembros del cártel mueren en el tiroteo, 2 son capturados vivos, 3 soldados mexicanos resultan heridos. Y el Mencho, el hombre que había eludido captura durante décadas a pesar de recompensas de $15 millones ofrecidos por Estados Unidos y operativos masivos de búsqueda, es herido durante el enfrentamiento. Es subido a un helicóptero militar para ser trasladado urgentemente a la Ciudad de México, donde autoridades federales lo esperan para interrogarlo sobre las operaciones del cártel más poderoso de México. Pero durante el vuelo, mientras sobrevuela los estados de Jalisco y Michoacán, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, de 59 años, muere por las heridas recibidas durante el operativo, sin haber proporcionado ninguna información, sin haber dicho una sola palabra, llevándose a la tumba secretos que las autoridades mexicanas y estadounidenses habían buscado durante años. La noticia de su muerte se esparce por México como un rayo, y la reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación es inmediata, masiva y aterradora. 252 bloqueos son establecidos en 20 de los 32 estados de México. Carreteras son cortadas con vehículos incendiados. Aproximadamente 50 sucursales del Banco del Bienestar son quemadas o vandalizadas. Puerto Vallarta entra en toque de queda. Escuelas cierran en Jalisco y estados vecinos. Y durante horas México experimenta un caos que no se había visto desde los peores momentos de la guerra contra el narcotráfico, demostrando que incluso muerto, el Mencho tenía el poder de paralizar un país entero. Esta es la historia de Nemesio Oseguera Cervantes, del jornalero agrícola que cruzó ilegalmente a Estados Unidos, buscando una vida mejor, y terminó construyendo el imperio criminal más violento y más expansivo en la historia del narcotráfico mexicano. Del hombre que convirtió al Cártel Jalisco Nueva Generación en organización que opera en prácticamente todos los estados de México y en decenas de países en 5 continentes. Del líder que desplazó al Cártel de Sinaloa como la organización más poderosa de México por primera vez en décadas, y cuya muerte marca el fin de una era en el narcotráfico mexicano porque era, literalmente, el último de los grandes capos tradicionales, después de que el Chapo y el Mayo Zambada fueran capturados y extraditados a Estados Unidos, dejando a El Mencho como el único sobreviviente de esa generación de líderes que dominaron el negocio de las drogas durante los años 2000 y 2010. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en el pueblo de Aguililla, en el estado de Michoacán, una región montañosa del occidente de México que históricamente ha sido cuna de narcotraficantes debido a una combinación de pobreza extrema, ausencia casi total de presencia gubernamental efectiva, tradición de cultivo de marihuana y amapola que se remonta a décadas, y una cultura local donde el narcotráfico no es visto como actividad criminal, sino como negocio familiar legítimo, que permite sobrevivir en un ambiente donde pocas otras opciones económicas existen para personas sin educación formal ni acceso a capital. La familia Oseguera era de recursos extremadamente limitados, agricultores de subsistencia que trabajaban tierras que apenas producían suficiente para alimentar a la familia.
y que definitivamente no generaban ningún excedente que pudiera convertirse en ahorro o inversión para mejorar las condiciones de vida de generaciones futuras. Nemesio creció en ese ambiente de pobreza rural, donde desde niño entendió que el camino hacia cualquier tipo de prosperidad económica requeriría salir de Aguililla, porque quedarse significaba reproducir el mismo ciclo de pobreza que sus padres y abuelos habían vivido durante generaciones. A mediados de los años 80, cuando Nemesio tenía aproximadamente 20 años, tomó la decisión que millones de mexicanos pobres han tomado durante décadas: cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos buscando trabajo y oportunidades económicas que México no podía proporcionarle. Llegó a California, donde trabajó como jornalero agrícola en campos de cultivo, un trabajo brutal físicamente, que pagaba salarios mínimos, pero que aún así representaba ingresos significativamente mayor al que podría haber ganado en Michoacán, haciendo trabajo similar. Y durante varios años vivió la vida típica de millones de inmigrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos, trabajando largas horas en condiciones difíciles, enviando dinero a su familia en México, viviendo con miedo constante de ser deportado por migración, y soñando con eventualmente poder regularizar su estatus migratorio o ahorrar suficiente dinero para regresar a México con capital que le permitiera establecer algún negocio propio. Pero esa vida de trabajo honesto, aunque duro, no duró mucho tiempo, porque en algún momento durante finales de los 80 o principios de los 90, Nemesio se involucró en distribución de drogas a pequeña escala en California, trabajo que pagaba infinitamente mejor que cortar frutas en campos bajo el sol, pero que también conllevaba riesgos significativos de ser arrestado. Y efectivamente, en 1992, cuando tenía 26 años, Nemesio Oseguera fue arrestado en California por cargos relacionados con tráfico de heroína. Fue procesado por el sistema de justicia estadounidense y condenado a varios años de prisión federal, que cumplió en cárceles de California, donde tuvo su primera exposición seria al mundo del crimen, organizado porque las prisiones estadounidenses son universidades del crimen, donde criminales de bajo nivel aprenden técnicas, establecen contactos y desarrollan ambiciones que no habrían desarrollado si hubieran permanecido en libertad. Después de cumplir su sentencia, fue deportado a México a mediados o finales de los 90, regresando a Michoacán sin dinero, sin opciones legales de empleo debido a su récord criminal, pero con contactos y conocimiento del negocio de las drogas que había adquirido durante sus años en California, tanto trabajando en distribución como cumpliendo condena en prisiones federales, donde conoció a narcotraficantes de niveles más altos que él. De regreso en Michoacán, Nemesio se involucró con una figura que sería crucial para su ascenso en el mundo del narcotráfico: Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel, quien era uno de los líderes más importantes del cártel de Sinaloa, y quien controlaba operaciones en Jalisco y estados vecinos del occidente de México. Nacho Coronel reconoció talento organizacional en Nemesio y lo reclutó para trabajar en operaciones del cártel en Jalisco, estado que en ese momento no era conocido como plaza importante de narcotráfico, porque estaba bajo control relativamente estable del cártel de Sinaloa, que había establecido ese control durante años 90 y principios de los 2000, sin enfrentar competencia seria de otras organizaciones. Nemesio trabajó durante años bajo Nacho Coronel, aprendiendo el negocio desde dentro de una de las organizaciones criminales más sofisticadas y más exitosas del mundo, estableciendo sus propias redes de contactos, demostrando capacidad de organizar operaciones complejas de transporte de drogas, y ganando reputación como operador eficiente y brutalmente violento, cuando la situación lo requería. El momento que cambiaría su vida llegó en julio de 2010, cuando Nacho Coronel fue abatido por el ejército mexicano en un operativo en Zapopan, Jalisco. La muerte de Nacho Coronel creó vacío de poder masivo en Jalisco y estados circundantes, porque era él quien había mantenido orden y control sobre operaciones del cártel de Sinaloa en toda esa región, y su ausencia súbita dejó múltiples facciones compitiendo por llenar ese vacío. Nemesio Oseguera vio su oportunidad
y la tomó con una agresividad y una visión estratégica que sorprendieron incluso a observadores experimentados del narcotráfico mexicano. Junto con Eric Valencia Salazar, conocido como el 85, Nemesio fundó en 2009 lo que inicialmente se presentó como brazo armado del cártel de Sinaloa, llamado los Mata-Zetas, porque su objetivo declarado era combatir al cártel de los Zetas que en ese momento estaba expandiéndose agresivamente por todo México desde su base en el Golfo de México. Sí, pero esa supuesta alianza con Sinaloa fue siempre táctica temporal, porque desde el principio Nemesio tenía ambiciones de construir organización independiente que no respondiera a nadie. Y en 2011 o 2012, los Mata-Zetas se transformaron oficialmente en el Cártel Jalisco Nueva Generación, una organización completamente independiente que no solo rompió con el cártel de Sinaloa, sino que se convirtió en su competidor más agresivo y más peligroso por control de rutas de tráfico de drogas en todo México. La estrategia de El Mencho para construir el CJNG como organización dominante fue brutal en su simplicidad y aterradora en su ejecución. Usar niveles de violencia que excedían cualquier cosa que otros cárteles estaban dispuestos a usar. Demostrar públicamente esa disposición a la violencia extrema para aterrorizar tanto a rivales como a autoridades. Y expandirse territorialmente a velocidad que no daba tiempo a otros cárteles ni al gobierno de responder efectivamente antes de que el CJNG ya hubiera establecido control sobre nuevos territorios. En septiembre de 2011, el CJNG anunció su existencia al mundo de la manera más espectacular y más aterradora imaginable. Arrojaron 35 cuerpos de víctimas ejecutadas en plena avenida principal de Boca del Río, Veracruz, durante hora pico de tráfico cuando miles de personas estaban en las calles. Los cuerpos fueron acompañados de narcomensajes firmados por el CJNG, advirtiendo que este era el destino de cualquiera que se opusiera a ellos. El mensaje fue recibido con absoluto horror en todo México, porque el nivel de audacia y sadismo demostrado en esa masacre pública era sin precedentes incluso en país que ya había visto décadas de violencia del narcotráfico. Y eso fue solo el principio. Durante los siguientes años, el CJNG se expandió con velocidad vertiginosa, usando tácticas que combinaban violencia extrema contra rivales con soborno masivo de autoridades locales, y con capacidad logística sofisticada heredada de años que El Mencho había pasado trabajando dentro del cártel de Sinaloa, aprendiendo cómo mover toneladas de drogas eficientemente a través de rutas complejas que involucraban múltiples estados de México y múltiples países en cadena de suministro, que iba desde productores de coca en Colombia hasta consumidores en Estados Unidos, Europa y Asia. Para mediados de los años 2010, el CJNG operaba en prácticamente todos los estados de México. Había establecido células en múltiples ciudades de Estados Unidos. Tenía presencia en Europa, especialmente en España y países de Europa del Este. Operaba en Asia, particularmente en Japón y Corea del Sur, donde demanda de metanfetamina era alta, y se había convertido en organización verdaderamente global, que rivalizaba y eventualmente superaba al cártel de Sinaloa, en términos de alcance geográfico y volumen de drogas traficadas. El ascenso del CJNG fue paralelo a declive del cártel de Sinaloa, que durante años 2010 enfrentaba presión masiva de autoridades mexicanas y estadounidenses, que eventualmente resultaría en captura de Joaquín El Chapo Guzmán en 2014, su escape espectacular de prisión en 2015, de su recaptura en 2016 y su extradición a Estados Unidos en 2017, donde fue juzgado y condenado a cadena perpetua. Mientras el cártel de Sinaloa se debilitaba por capturas de sus líderes y por guerra interna entre facciones que competían por control después de ausencia de El Chapo, el CJNG, bajo liderazgo del Mencho, se fortalecía constantemente tomando territorios que previamente habían sido controlados por Sinaloa y estableciéndose como nueva organización dominante del narcotráfico mexicano. La violencia asociada con esa expansión fue absolutamente masiva, con miles de personas asesinadas en guerras territoriales entre CJNG
y cárteles rivales, en estados como Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Colima y otros donde múltiples organizaciones competían por control de plazas estratégicas. Una de las características más distintivas y más aterradoras del CJNG, bajo liderazgo de El Mencho, fue su disposición de atacar directamente a fuerzas de seguridad del gobierno mexicano, de maneras que otros cárteles tradicionalmente evitaban, porque atacar policía o militares garantizaba respuesta gubernamental masiva que era mala para el negocio. Pero El Mencho aparentemente calculaba que demostrar capacidad y disposición de enfrentar militarmente al gobierno mexicano era ventaja estratégica porque aterrorizaban a autoridades locales, haciéndolas menos propensas a interferir con operaciones del cártel, y porque demostraba a cárteles rivales que el CJNG no tenía miedo de ningún enemigo sin importar cuán poderoso fuera. En mayo de 2015, sicarios del CJNG derribaron un helicóptero del ejército mexicano en Jalisco, usando lanzacohetes, matando a todos los ocupantes en ataque que fue completamente sin precedentes en historia del narcotráfico mexicano, porque ningún cártel había atacado previamente con éxito a helicóptero militar, demostrando nivel de capacidad militar que rivalizaba con fuerzas armadas de países pequeños. En junio de 2018, hubo atentado contra Omar García Harfuch, quien era jefe de policía de Ciudad de México. Atentado que, aunque no logró matarlo, demostró que el CJNG estaba dispuesto a atacar a funcionarios de máximo nivel del gobierno federal en plena capital del país, sin importar las consecuencias. El Mencho personalmente mantuvo perfil extremadamente bajo durante todos estos años, ni de mucho más bajo que líderes de otros cárteles, que frecuentemente eran fotografiados en fiestas o que daban entrevistas a periodistas buscando cultivar imágenes públicas específicas. De El Mencho existían pocas fotografías, casi ningún video, y prácticamente ninguna información verificada sobre su vida personal, más allá de que estaba casado con Rosalinda González Valencia, cuya familia operaba redes financieras que lavaban dinero del CJNG, y que tenía hijos incluyendo Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, quien fue arrestado en México en 2015 y eventualmente extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a cadena perpetua en marzo de 2025, por cargos relacionados con narcotráfico. El Mencho evitaba comunicaciones electrónicas que pudieran ser interceptadas, pero se movía constantemente entre múltiples ubicaciones en Jalisco y Michoacán. Usaba red de sicarios leales que lo protegían en círculos concéntricos de seguridad, y aparentemente sufría de problemas renales que, según algunos reportes, requerían diálisis regular, pero que nunca fueron confirmados definitivamente, aunque generaron múltiples rumores durante años sobre si estaba vivo o muerto, porque ocasionalmente circulaban reportes de que había muerto de falla renal. Pero estos reportes siempre resultaban ser falsos o imposibles de verificar. La presión de Estados Unidos sobre El Mencho y el CJNG se intensificó dramáticamente durante el gobierno de Donald Trump, quien hizo del combate al tráfico de fentanilo una prioridad absoluta de su política hacia México, porque fentanilo producido en México usando precursores químicos importados de China y después contrabandeado a Estados Unidos, se había convertido en crisis de salud pública masiva, matando a más de 100,000 estadounidenses anualmente por sobredosis. El CJNG era uno de los principales productores y traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos, junto con el cártel de Sinaloa, y en febrero de 2025, la administración Trump designó al CJNG como organización terrorista extranjera, otra categorización que normalmente está reservada para grupos como ISIS o Al-Qaeda, pero que fue aplicada al CJNG debido a su extrema violencia y a su rol en tráfico de fentanilo, que Trump caracterizaba como forma de terrorismo químico contra población estadounidense. Esta designación como organización terrorista proporcionaba herramientas legales adicionales al gobierno estadounidense para perseguir financieramente a miembros del CJNG y para presionar al gobierno mexicano a tomar acciones más agresivas contra el cártel.
a la operación que finalmente localizó y mató a El Mencho. El 22 de febrero de 2026 fue resultado de coordinación entre agencias de inteligencia de Estados Unidos y mexicanas trabajando durante meses, o posiblemente años, para rastrear movimientos de El Mencho a través de red de informantes dentro del cártel y a través de vigilancia electrónica sofisticada de personas en círculos cercanos a él. Tapalpa, el municipio montañoso donde fue localizado, está a aproximadamente 130 kilómetros al sur de Guadalajara, en zona rural y remota, que históricamente había sido territorio seguro para el CJNG, donde el cártel mantenía control absoluto sobre población local, a través de combinación de intimidación y de provisión de servicios que gobierno no proporcionaba. En el operativo involucró a fuerzas especiales del ejército mexicano, apoyadas por helicópteros artillados, y con inteligencia en tiempo real proporcionada por agencias estadounidenses, y el enfrentamiento duró relativamente poco tiempo antes de que El Mencho fuera herido gravemente y sicarios que lo protegían fueran muertos o capturados. La decisión de intentar trasladarlo vivo a Ciudad de México, en lugar de simplemente matarlo en el lugar del enfrentamiento, sugiere que autoridades mexicanas querían interrogarlo sobre estructura del CJNG, sobre ubicación de otros líderes y sobre operaciones financieras del cártel. Información que habría sido extremadamente valiosa para desmantelar organización que continuaría operando incluso después de muerte de su líder fundador. Pero las heridas que recibió durante enfrentamiento fueron demasiado severas y murió durante el vuelo sin haber proporcionado ninguna información útil. Una muerte que, aunque fue celebrada por autoridades mexicanas y estadounidenses como victoria mayor en guerra contra narcotráfico, también dejó múltiples preguntas sin respuesta sobre estructura interna del CJNG y sobre quién asumiría liderazgo de organización después de su muerte. La reacción violenta del CJNG a muerte de El Mencho fue esperada, pero la escala fue impresionante, demostrando que incluso sin su líder fundador, el cártel mantiene capacidad operacional masiva para organizar acciones coordinadas en docenas de estados simultáneamente. Los 252 bloqueos establecidos en 20 estados durante horas después de confirmarse su muerte paralizaron comercio y transporte en gran parte del occidente y centro de México. Las aproximadamente 50 sucursales del Banco del Bienestar, que fueron quemadas o vandalizadas, representaron ataque simbólico contra institución gubernamental que administra programas sociales del gobierno federal. Y el toque de queda en Puerto Vallarta, importante destino turístico, demostró que el cártel podía afectar economía turística, que es crucial para Jalisco si decidía hacerlo. Esta capacidad de paralizar regiones enteras del país es exactamente lo que hace al CJNG tan peligroso, porque va más allá de simplemente traficar drogas para convertirse en poder paralelo, que puede desafiar directamente a autoridad del Estado mexicano cuando lo considera necesario para proteger sus intereses. La muerte del Mencho marca fin de era en narcotráfico mexicano, porque era literalmente último de los grandes capos tradicionales que habían dominado negocio durante décadas, construyendo organizaciones personalizadas alrededor de su liderazgo individual. Con el Chapo en prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, cumpliendo cadena perpetua. Con el Mayo Zambada arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2024, donde fue sentenciado también a prisión de larga duración. Con Rafael Caro Quintero capturado y extraditado en 2023. Y ahora con El Mencho muerto. Ya no quedan narcotraficantes de esa generación que construyeron imperios criminales, que duraron décadas y que se convirtieron en leyendas casi míticas, tanto admiradas como temidas por millones de mexicanos. La pregunta crucial ahora es, ¿qué pasa con el CJNG sin El Mencho? Porque aunque organización claramente mantiene capacidad operacional, como demostró con reacción violenta a su muerte, históricamente cárteles mexicanos frecuentemente se fragmentan después de muerte o captura de sus líderes fundadores en guerras internas entre lugartenientes que compiten por control o en división territorial, donde diferentes facciones se independizan y operan como organizaciones separadas.
Los posibles sucesores de El Mencho incluyen varios nombres que han circulado durante años como líderes de segundo nivel dentro del CJNG. En junio de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había sancionado a 3 altos miembros del cártel, identificándolos como líderes de la organización y posibles sucesores, aunque sus identidades específicas no fueron reveladas públicamente en ese momento, para proteger fuentes de inteligencia que habían proporcionado información sobre estructura interna del cártel. También está la cuestión de la familia González Valencia, familia de la esposa de El Mencho, que ha operado redes financieras del CJNG durante años y que podría intentar mantener control sobre operaciones financieras, incluso si control operacional militar pasa a otros líderes. A Rosalinda González Valencia, quien es esposa de El Mencho y hermana de Abigail. González Valencia, quien también fue líder de cártel, fue arrestada en 2021 por autoridades mexicanas, acusada de ser operadora financiera del CJNG, pero fue liberada en 2025 después de estancia breve en prisión mexicana, en circunstancias que nunca fueron completamente claras, sugiriendo posible corrupción o presión del cártel sobre el sistema judicial mexicano para asegurar su liberación. La situación actual del CJNG, después de muerte del Mencho, es de incertidumbre, pero con certeza de que organización continuará operando al menos a corto y mediano plazo, porque tiene estructura demasiado compleja y tentáculos demasiado extendidos para colapsar inmediatamente por pérdida de un solo líder, sin importar cuán importante fuera ese líder. El cártel controla rutas de tráfico de drogas que valen literalmente miles de millones de dólares anualmente. Tiene células operando en docenas de países, tiene redes de corrupción establecidas con policías locales y funcionarios gubernamentales en múltiples niveles de gobierno mexicano, y tiene arsenales de armas y ejércitos de sicarios, que no desaparecen simplemente porque el líder fundador murió. Pero la historia del narcotráfico mexicano también muestra que muerte de líder carismático frecuentemente inicia proceso de fragmentación, que puede tomar meses o años, pero que eventualmente resulta en organización original, dividiéndose en múltiples grupos más pequeños que compiten entre sí por control de recursos y territorios. El impacto económico de las actividades del CJNG en economía mexicana ha sido masivo y mayormente negativo, porque aunque cártel genera miles de empleos directos e indirectos para personas involucradas en cultivo, producción, transporte y distribución de drogas, el costo social de violencia asociada con narcotráfico excede largamente cualquier beneficio económico. Estados donde el CJNG ha establecido presencia fuerte como Jalisco, Guanajuato, Colima y Michoacán han experimentado tasas de homicidio que están entre las más altas del mundo, niveles de violencia que han ahuyentado inversión extranjera legítima. Han destruido industrias turísticas locales que no pueden competir con percepción internacional de inseguridad. Y han creado ambiente donde negocios pequeños y medianos frecuentemente tienen que pagar cuotas de extorsión a cártel simplemente para poder operar sin ser atacados. En Guanajuato específicamente, donde el CJNG ha estado en guerra brutal contra cártel de Santa Rosa de Lima por control de robo de combustible de ductos de Pemex. La tasa de homicidios alcanzó niveles que rivalizaban con zonas de guerra activa, con cientos de personas asesinadas mensualmente, en disputas relacionadas con narcotráfico. El tráfico de fentanilo, que se convirtió en foco principal de atención de Estados Unidos hacia el CJNG durante últimos años, representa cambio fundamental en naturaleza del narcotráfico mexicano porque fentanilo, a diferencia de drogas tradicionales como cocaína, marihuana o heroína, es completamente sintético, producido en laboratorios usando precursores químicos importados principalmente de China, lo cual significa que producción no depende de clima, de cultivos agrícolas, ni de geografía específica, sino solo de acceso a precursores químicos y a conocimiento técnico de cómo sintetizar la droga. Esto ha hecho que producción de fentanilo sea mucho más flexible y más difícil de interrumpir que producción de drogas tradicionales, porque un solo laboratorio relativamente pequeño puede producir cantidades masivas de fentanilo,
que tienen valor de calle de millones de dólares. Y porque laboratorios pueden ser movidos rápidamente si autoridades se acercan a su ubicación. Sí, el CJNG bajo liderazgo de El Mencho se convirtió en uno de principales productores y traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos, estableciendo laboratorios en múltiples estados de México y desarrollando rutas de contrabando sofisticadas que movían droga a través de frontera en cantidades que han contribuido a crisis de sobredosis que mata a más de 100,000 estadounidenses anualmente. La designación del CJNG como organización terrorista extranjera por administración Trump en febrero de 2025 fue decisión controversial que algunos expertos en seguridad apoyaron como herramienta necesaria para combatir organización extremadamente violenta, mientras otros criticaron como contraproducente, porque mezclaba categorías legales de terrorismo y narcotráfico, que aunque ambas son serias, tienen naturalezas diferentes y requieren aproximaciones diferentes. Los que apoyaron designación argumentaban que el nivel de violencia que CJNG ha empleado contra civiles, contra funcionarios gubernamentales y contra poblaciones enteras de municipios, que controla justifica tratamiento como organización terrorista, especialmente cuando se combina con rol del cártel en traficar fentanilo que mata a decenas de miles de estadounidenses anualmente, lo cual puede ser visto como forma de terrorismo químico. Los que criticaron designación argumentaban que narcotráfico, aunque violento, tiene motivación fundamentalmente económica, de maximizar ganancias de tráfico de drogas, mientras terrorismo tiene motivación ideológica o política, de cambiar políticas gubernamentales o sociedades a través de violencia, y que mezclar estas categorías crea confusión legal y podría tener consecuencias no intencionadas como dificultar negociaciones o acuerdos de paz potenciales con cárteles en futuro. La relación entre gobierno mexicano y gobierno estadounidense en combate contra narcotráfico ha sido históricamente complicada por tensiones sobre soberanía mexicana y sobre hasta qué punto México debe permitir participación directa de agencias estadounidenses en operativos en territorio mexicano. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador de 2018 a 2024, relación se tensó significativamente porque AMLO adoptó política de abrazos no balazos, que priorizaba programas sociales sobre confrontación militar directa con cárteles. Política que administración Trump criticó fuertemente como inefectiva y como permitiendo que cárteles como CJNG crecieran más poderosos durante ese periodo. Con llegada de Claudia Sheinbaum a presidencia en 2024, ha habido cierto cambio hacia aproximación más agresiva contra cárteles, pero con insistencia continua en que operaciones deben respetar soberanía mexicana y que cualquier apoyo de Estados Unidos debe ser en términos de inteligencia y recursos, no en términos de tropas estadounidenses operando directamente en México. Línea roja que todos gobiernos mexicanos han mantenido porque permitir tropas extranjeras en territorio nacional sería políticamente insostenible para cualquier gobierno mexicano, dado sensibilidad histórica de México sobre intervenciones extranjeras. El operativo que mató a El Mencho ayer representa exactamente tipo de cooperación que ambos gobiernos han buscado, donde inteligencia estadounidense proporcionó información crucial sobre ubicación del Mencho, pero operativo fue ejecutado completamente por fuerzas mexicanas, permitiendo a gobierno mexicano reclamar crédito por victoria, mientras también beneficiándose de capacidades de vigilancia e inteligencia estadounidenses que son superiores a las disponibles para México. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, elogió públicamente a autoridades mexicanas por su profesionalismo y determinación en operativo, demostrando que a pesar de tensiones históricas, ambos gobiernos pueden trabajar efectivamente juntos cuando tienen incentivos compartidos claros como lo era eliminar al líder del cártel más peligroso de México. La reacción pública mexicana a muerte de El Mencho ha sido mixta, reflejando ambigüedad profunda en sociedad mexicana sobre narcotráfico y sobre narcotraficantes. Por un lado, hay celebración especialmente en comunidades que han sufrido directamente violencia del CJNG, en familias que han perdido seres queridos a manos del cártel.
y entre personas que ven muerte de El Mencho como justicia merecida por hombre responsable de miles de muertes y de sufrimiento incalculable. Por otro lado, hay personas en comunidades rurales de Jalisco y Michoacán, donde el CJNG ha funcionado como proveedor de servicios sociales que gobierno no proporciona, donde Cártel paga salarios a miles de personas en economías locales que no tienen otras fuentes significativas de empleo, y donde El Mencho era visto no como criminal, sino como benefactor local, que ayudaba a gente pobre que gobierno mexicano había abandonado. Esta ambigüedad moral sobre narcotraficantes es característica persistente de sociedad mexicana, donde líneas entre héroes y villanos frecuentemente se difuminan porque Estado mexicano ha fallado tan consistentemente en proporcionar seguridad, justicia y oportunidades económicas a sus ciudadanos, que organizaciones criminales pueden presentarse como alternativas que, aunque violentas, al menos proporcionan cierto orden y ciertos beneficios materiales. Y suscríbete ahora porque continuamos investigando las historias del narcotráfico mexicano, los imperios que se construyen y se derrumban, las vidas que se pierden en guerra interminable contra las drogas, y las preguntas difíciles sobre por qué después de décadas de capturas de capos y de operativos militares masivos, el narcotráfico en México sigue siendo tan poderoso como siempre, sugiriendo que tal vez aproximación militarizada no es solución, sino parte del problema que perpetúa ciclo de violencia sin fin aparente. La comparación entre El Mencho y otros líderes históricos del narcotráfico mexicano revela tanto similitudes como diferencias importantes que ayudan a entender su lugar en historia del crimen organizado. Como el Chapo Guzmán, El Mencho comenzó desde orígenes humildes en Michoacán, subiendo a través de rangos de organizaciones criminales, a través de combinación de violencia, inteligencia organizacional y aprovechamiento de oportunidades creadas por capturas o muertes de líderes superiores. Pero mientras el Chapo construyó su imperio heredando y expandiendo organización que ya existía, el Cártel de Sinaloa, que tenía décadas de historia antes de que él tomara liderazgo, El Mencho construyó el CJNG, prácticamente desde cero en periodo de solo 15 años, transformándolo de grupo regional pequeño a organización global que rivaliza con Sinaloa, que había tomado décadas en construir su poder. Esta velocidad de crecimiento fue sin precedentes en narcotráfico mexicano, y demuestra tanto la visión estratégica de El Mencho como la debilidad de Estado mexicano que no pudo o no quiso detener ascenso del CJNG. Cuando todavía era organización relativamente pequeña que habría podido ser desmantelada más fácilmente que después cuando ya se había convertido en poder militar, que rivalizaba con fuerzas armadas del país. A diferencia de El Chapo, quien cultivó imagen pública específica dando entrevistas a actores como Sean Penn, apareciendo en videos, e incluso siendo tema de series de televisión que romanticizaban su vida, El Mencho mantuvo perfil extremadamente bajo, evitando cualquier tipo de exposición mediática que pudiera ayudar a autoridades a localizarlo. Esta diferencia en aproximación a imagen pública sugiere personalidades diferentes, donde el Chapo aparentemente disfrutaba atención y fama que su estatus como narcotraficante legendario le proporcionaba, mientras El Mencho era más pragmático, entendiendo que cualquier exposición pública era riesgo innecesario que no proporcionaba beneficio real para operaciones del cártel. El resultado fue que El Chapo se convirtió en celebridad global, cuya captura y juicio fueron seguidos por millones en todo mundo, mientras muy poca gente fuera de México y de comunidades de aplicación de ley conocían nombre de El Mencho, a pesar de que en términos de poder real y de peligrosidad para seguridad de México y Estados Unidos, El Mencho era al menos tan importante como El Chapo, y posiblemente más porque CJNG bajo su liderazgo era más violento y más agresivo que Cártel de Sinaloa había sido bajo liderazgo de El Chapo. La fortuna personal de El Mencho nunca fue estimada con precisión, pero analistas de DEA sugerían en 2019 que su patrimonio neto era de al menos $500 millones y posiblemente más de $1,000 millones.
una cifra que, aunque impresionante, era probablemente menor que fortuna acumulada por el Chapo durante décadas de dominar tráfico de cocaína a Estados Unidos, pero que era notable por haber sido acumulada en periodo de tiempo mucho más corto. Lo que hizo el Mencho con esa fortuna también difiere de lo que otros capos han hecho tradicionalmente, porque mientras muchos narcotraficantes invierten en propiedades ostentosas, en ranchos lujosos o en negocios legítimos visibles, el Mencho aparentemente mantuvo perfil bajo incluso en términos de sus gastos personales, invirtiendo mayoría de ganancias del cártel en expandir operaciones, en comprar más armas, en sobornar más funcionarios y en establecer presencia en más territorios, en lugar de gastarlo en lujos personales que habrían sido contraproducentes, tanto porque habrían atraído atención no deseada, como porque habrían restado recursos que podían ser usados para fortalecer organización. El legado de violencia que el Mencho deja es difícil de cuantificar precisamente, pero estimaciones conservadoras sugieren que el CJNG, bajo su liderazgo, fue responsable directa o indirectamente de decenas de miles de muertes en México durante los 15 años desde fundación del cártel en 2011 hasta su muerte ayer. Estas muertes incluyen no solo miembros de cárteles rivales ejecutados en guerras territoriales, sino también civiles inocentes que fueron víctimas de fuego cruzado o de represalias del cártel, a periodistas que investigaban actividades del CJNG y fueron asesinados para silenciarlos, políticos locales y candidatos electorales que se negaron a cooperar con el cártel o que intentaron oponerse a su control de sus municipios, policías y soldados que murieron enfrentando sicarios del cártel en operativos o en emboscadas, y personas desaparecidas que fueron secuestradas por el cártel y que nunca fueron encontradas siendo presumidas muertas, aunque no hay confirmación oficial de sus destinos. Este nivel de violencia transformó regiones enteras de México de lugares relativamente pacíficos a zonas de guerra donde tasa de homicidios rivaliza con países en conflicto armado activo. Uno de los aspectos más perturbadores del legado de El Mencho es normalización de niveles extremos de violencia que su cártel empleaba rutinariamente contra cualquiera percibido como enemigo u obstáculo. Tácticas que el CJNG popularizó, incluyendo decapitaciones públicas, desmembramiento de cuerpos, quemado de personas vivas, grabación de torturas y ejecuciones en video para circular en redes sociales, y asesinato de familias enteras de personas asociadas con cárteles rivales, se convirtieron en norma del narcotráfico mexicano, copiadas por otros cárteles que sintieron necesidad de igualar nivel de brutalidad del CJNG, para no parecer débiles ante sus propios sicarios o ante rivales. Esta escalada de violencia creó situación donde cárteles compiten no solo en términos de eficiencia de operaciones de tráfico de drogas, sino también en términos de quién puede demostrar mayor capacidad y disposición para violencia extrema, competencia que es desastrosa para población civil, que sufre consecuencias de esta violencia, pero que beneficia a cárteles porque aterroriza tanto a las autoridades como a potenciales rivales, haciéndolos menos dispuestos a desafiar organizaciones que han demostrado que no tienen límites morales ni legales sobre qué están dispuestos a hacer para mantener poder. El impacto del CJNG en comunidades locales donde estableció control fue complejo y contradictorio, porque aunque cártel trajo violencia masiva, también proporcionó servicios y beneficios económicos que gobierno mexicano no proporcionaba. En municipios rurales de Jalisco y Michoacán, donde gobierno federal ha estado ausente durante décadas dejando a poblaciones sin servicios básicos de salud, educación o infraestructura, el CJNG frecuentemente construyó escuelas, pavimentó caminos, proporcionó servicios médicos básicos, organizó eventos comunitarios y pagó salarios a cientos o miles de personas empleadas directa o indirectamente por cártel en actividades que iban desde cultivo de amapola, hasta seguridad, hasta transporte de drogas. Para residentes de estas comunidades, especialmente para jóvenes sin educación formal y sin opciones de empleo legítimo,
donde a trabajar para el cártel no era decisión moral sobre involucrarse en crimen, sino decisión económica práctica sobre cómo alimentar a sus familias en contexto donde el gobierno mexicano había fallado completamente en proporcionar alternativas viables. Esta función de provisión de servicios sociales que cárteles cumplen en ausencia de Estado funcional es una de las razones por las cuales guerra contra narcotráfico en México ha sido tan difícil de ganar. Porque no se trata simplemente de combatir organizaciones criminales, sino de combatir organizaciones que han llenado vacío dejado por Estado fallido, y que por lo tanto tienen apoyo de sectores significativos de población en regiones donde operan. Cuando autoridades mexicanas capturan o matan al líder de cártel como el Mencho, hasta residentes de comunidades que dependían económicamente de ese cártel no lo ven como victoria, sino como amenaza a sus medios de vida. Lo cual explica en parte por qué reacciones violentas del cártel a capturas de sus líderes frecuentemente cuentan con complicidad pasiva o activa de poblaciones locales, que proporcionan refugio a sicarios, que no cooperan con autoridades, y que ven a cártel como menor de dos males comparado con gobierno que los ha abandonado durante generaciones. La pregunta de qué habría pasado si el Mencho hubiera sido capturado vivo en lugar de morir durante traslado es interesante de considerar porque su testimonio en juicio podría haber revelado información masiva sobre operaciones del CJNG, sobre corrupción gubernamental que permitió al cártel operar durante años, no sobre conexiones internacionales con cárteles de otros países y con redes de lavado de dinero globales, y sobre estructura interna del cártel que habría permitido a autoridades desmantelarlo más efectivamente. Pero historia de juicios de narcotraficantes en México sugiere que incluso si hubiera sido capturado vivo, probabilidad de que proporcionara información útil habría sido baja porque líderes de cárteles entienden que cooperar con autoridades es sentencia de muerte, no solo para ellos, sino para sus familias porque cárteles tienen capacidad de ordenar asesinatos, incluso de personas en prisiones de máxima seguridad. El Chapo, por ejemplo, fue juzgado en Estados Unidos y condenado a cadena perpetua, pero no cooperó significativamente con autoridades proporcionando información sobre Cártel de Sinaloa. Y no hay razón para pensar que el Mencho habría sido diferente, especialmente dado su personalidad aparentemente más reservada y menos propensa a buscar atención que personalidad del Chapo. La muerte del Mencho durante vuelo a Ciudad de México también elimina posibilidad de juicio público espectacular que habría atraído atención mediática masiva como juicio de El Chapo hizo en Nueva York durante meses de 2018 y 2019. Ese juicio fue seguido por millones de personas fascinadas por detalles íntimos de vida de uno de criminales más famosos del mundo, con testimonios de sicarios arrepentidos describiendo asesinatos que el Chapo ordenó, con exnovias testificando sobre su vida personal, y con revelaciones sobre túneles que construyó para escapar de prisión, y sobre red de corrupción que mantenía dentro del gobierno mexicano. Un juicio similar de El Mencho habría proporcionado ventanas sin precedentes a operaciones del cártel más violento de México, y habría sido oportunidad para Estado mexicano de demostrar que el sistema de justicia puede procesar a criminales de más alto nivel sin importar cuán poderosos sean. Pero su muerte elimina esa posibilidad, dejando solo preguntas sobre qué secreto se fue a la tumba con él. El futuro del CJNG después de muerte del Mencho es probablemente fragmentación gradual, a menos que surja líder lo suficientemente fuerte y respetado para mantener unida organización tan grande y tan dispersa geográficamente. Historia del narcotráfico mexicano muestra patrón donde muerte o captura de líder carismático frecuentemente inicia guerra interna entre lugartenientes que compiten por sucesión, guerra que debilita organización permitiendo a gobierno capturar más líderes o permitiendo a cárteles rivales tomar territorios que previamente estaban bajo control del cártel fragmentado. Esto pasó con Cártel del Golfo después de captura de Osiel Cárdenas Guillén en 2003, cuando los Zetas, que habían sido brazo armado del Golfo, se independizaron creando su propio cártel que eventualmente se convirtió en uno de más violentos de México.
También pasó con Cártel de Juárez después de muerte de Amado Carrillo Fuentes en 1997, cuando múltiples facciones compitieron por control fragmentando organización que había sido una de más poderosas de México. Es probable que CJNG experimente proceso similar, especialmente si múltiples lugartenientes de alto nivel deciden que tienen poder suficiente en sus respectivos territorios para operar independientemente sin necesidad de reportar al liderazgo central. Pero también es posible que CJNG mantenga cohesión al menos a corto plazo, si liderazgo colectivo de varios lugartenientes puede coordinar operaciones sin guerra interna destructiva, y si amenaza de cárteles rivales tratando de aprovechar debilidad percibida después de muerte del Mencho, es suficiente para forzar a facciones del CJNG a mantenerse unidas para defensa común. La respuesta violenta masiva que el cártel organizó ayer, con 252 bloqueos en 20 estados, sugiere que al menos inmediatamente después de muerte de su líder, CJNG mantiene capacidad de coordinar acciones complejas a través de múltiples estados, demostrando que estructura organizacional del cártel es lo suficientemente robusta para funcionar sin el Mencho, al menos a corto plazo. Y finalmente, necesitamos preguntarnos qué dice muerte de El Mencho sobre efectividad de estrategia militarizada de combate al narcotráfico que México ha seguido durante décadas, con apoyo y presión de Estados Unidos. Si medimos éxito por capturas de líderes de cárteles, entonces estrategia ha sido exitosa porque prácticamente todos los líderes principales de todos los cárteles principales han sido capturados o muertos durante última década, incluyendo El Chapo, El Mayo, El Mencho, líderes de los Zetas, líderes de Cártel del Golfo y múltiples otros. Pero si medimos éxito por reducción en violencia relacionada con drogas o por disminución en flujo de drogas hacia Estados Unidos, entonces estrategia ha sido fracaso completo, porque violencia en México está en niveles históricos máximos con más de 30,000 homicidios anualmente en años recientes. Y flujo de drogas, especialmente de fentanilo, hacia Estados Unidos continúa sin reducción significativa a pesar de todas las capturas de capos y de todos los operativos militares masivos. Esta paradoja sugiere que aproximación militarizada trata síntomas, no causas del narcotráfico, porque mientras haya demanda masiva de drogas en Estados Unidos, y mientras haya pobreza y falta de oportunidades económicas en México que hacen que trabajar para cárteles sea opción atractiva para millones de jóvenes, siempre habrá organizaciones criminales dispuestas a satisfacer esa demanda y siempre habrá personas dispuestas a trabajar para esas organizaciones, sin importar cuántos líderes sean capturados o cuántos sicarios sean muertos en operativos. El Mencho fue reemplazable desde el momento en que tomó liderazgo del CJNG, porque había múltiples lugartenientes esperando oportunidad de asumir su lugar, y ahora que está muerto uno o varios de esos lugartenientes, asumirán liderazgo y CJNG continuará operando tal vez bajo nombre diferente o dividido en organizaciones separadas, pero fundamentalmente sin cambio en su capacidad de traficar drogas y de ejercer violencia. Lo que hace falta es aproximación completamente diferente, que ataque causas estructurales del narcotráfico, incluyendo legalización o despenalización de consumo de drogas, que eliminaría mercado negro masivo, que genera ganancias de cientos de miles de millones de dólares para cárteles, inversión masiva en desarrollo económico de regiones de México, donde cárteles reclutan, porque son únicas fuentes significativas de empleo, reforma del sistema de justicia mexicano, que actualmente es tan corrupto e inefectivo, que tasa de impunidad para crímenes violentos es más de 90%, creando ambiente donde criminales operan sin miedo real a consecuencias legales. Y cooperación internacional real, no solo en términos de operativos contra cárteles, sino en términos de combatir lavado de dinero a través del sistema financiero global, que permite a cárteles convertir ganancias de drogas en inversiones legítimas. Pero estos cambios estructurales requieren voluntad política que actualmente no existe ni en México ni en Estados Unidos, porque son difíciles,
caros y políticamente riesgosos para políticos que prefieren aproximación militarizada, que proporciona victorias simbólicas como captura de capos que pueden ser vendidas a votantes, como progreso, aunque realidad es que narcotráfico continúa sin reducción real. Descansa en lo que sea que venga después. Nemesio Rubén. Oseguera Cervantes. El Mencho. El jornalero de Aguililla que se convirtió en el narcotraficante más poderoso de México. Para el fundador del cártel más violento en historia del país. El hombre que murió ayer a los 59 años en helicóptero militar, llevándose secretos que nunca serán revelados, dejando organización criminal que continuará operando sin él. Y cerrando capítulo en historia del narcotráfico mexicano, que comenzó con su generación de capos tradicionales, y que ahora termina dejando solo preguntas sobre qué vendrá después en guerra contra drogas, que parece no tener fin. El contexto global del narcotráfico en que el Mencho operaba durante su carrera había cambiado dramáticamente desde años 80 y 90, cuando Pablo Escobar y cárteles colombianos dominaban mercado mundial de cocaína. Para momento en que el Mencho fundó CJNG en 2011, cárteles mexicanos habían desplazado completamente a organizaciones colombianas como intermediarios principales entre productores de coca en Sudamérica y consumidores en Estados Unidos y Europa. Transformación que ocurrió gradualmente durante años 90 y 2000, cuando gobierno colombiano con masiva ayuda de Estados Unidos desmanteló sistemáticamente Cártel de Medellín y Cártel de Cali, dejando vacío que cárteles mexicanos llenaron, tomando control no solo de transporte, sino también cada vez más de producción directa en países como Colombia, Perú y Bolivia, donde establecieron alianzas con productores locales, o donde directamente tomaron control de operaciones de cultivo y procesamiento de coca. Esta mexicanización del narcotráfico global dio a organizaciones como CJNG poder, sin precedentes, sobre cadena completa de suministro de drogas desde cultivo hasta distribución final, permitiéndoles capturar márgenes de ganancia en cada etapa del proceso que previamente habían sido divididos entre múltiples organizaciones. El Mencho capitalizó en esta ventaja estructural expandiendo operaciones del CJNG, no solo dentro de México, sino estableciendo presencia directa en países productores de coca en Sudamérica, donde el cártel operaba sus propias plantaciones y laboratorios de procesamiento, en países de tránsito en Centroamérica y Caribe, donde controlaba rutas de contrabando, en Estados Unidos, donde distribución al nivel de calle en ciudades principales estaba cada vez más en manos de células del CJNG, en lugar de distribuidores independientes, y en Europa y Asia, donde demanda creciente de cocaína y metanfetamina creaba nuevos mercados que cárteles mexicanos, incluyendo CJNG, estaban posicionados perfectamente para satisfacer. La capacidad tecnológica que CJNG desarrolló bajo liderazgo de El Mencho también fue significativamente más avanzada que la de cárteles de generaciones previas. Mientras narcotraficantes de años 80 dependían principalmente de aviones pequeños, lanchas rápidas y soborno directo de funcionarios fronterizos para mover drogas, el CJNG empleaba sofisticación que rivalizaba con operaciones militares profesionales, incluyendo uso de drones para vigilancia y para transporte de pequeñas cantidades de drogas sobre frontera donde detección es difícil. Uso de túneles subterráneos equipados con sistemas de ventilación y rieles para mover volúmenes masivos de drogas bajo frontera, evitando completamente puntos de cruce oficiales. Uso de submarinos caseros semisumergibles, capaces de transportar varias toneladas de cocaína desde Colombia hasta costas mexicanas evitando detección de guardacostas. Uso de comunicaciones encriptadas y de teléfonos desechables que cambian frecuentemente para evitar interceptación de autoridades. Y uso de contador, profesionales y abogados para establecer redes elaboradas de empresas fantasma, que lavan dinero del cártel a través del sistema financiero global, convirtiendo ganancias ilícitas en inversiones aparentemente legítimas, en bienes raíces, en negocios legales y en mercados financieros.
El impacto cultural de El Mencho y del CJNG en sociedad mexicana, particularmente en cultura popular de narcotráfico, conocida como narcocultura, fue significativo aunque menos visible que impacto cultural de figuras como El Chapo, que han sido tema de múltiples series de televisión, películas y corridos. La narcocultura que glorifica narcotraficantes, presentándolos como figuras románticas de Robin Hood, que desafían gobierno corrupto y que ayudan a pobres, ha sido fenómeno persistente en México durante décadas, expresado a través de narcocorridos que son canciones que narran hazañas reales o ficticias de narcotraficantes, a través de series de televisión que dramatizan vidas de capos famosos, y a través de estética particular de lujo ostentoso, combinado con violencia que narcotraficantes exhiben, y que es admirada e imitada por sectores de población mexicana, especialmente por jóvenes en comunidades pobres que ven a narcotraficantes como modelos de éxito económico y de poder en sociedad, que les ofrece pocas alternativas para escapar pobreza. El Mencho, específicamente, ha sido tema de múltiples narcocorridos, aunque menos que El Chapo debido a su perfil más bajo y a su evitación de exposición mediática, que hace que haya menos material biográfico conocido para que compositores puedan usar. Los corridos que existen sobre El Mencho típicamente enfatizan su ascenso desde pobreza a poder, su reputación de ser brutalmente violento con enemigos, su capacidad de evadir captura durante años a pesar de presión masiva de autoridades mexicanas y estadounidenses, y su transformación del CJNG en organización más poderosa de México. Narrativas que, aunque basadas en hechos reales, son romanceadas y glorificadas de maneras que ignoran sufrimiento masivo que su cártel ha causado a miles de familias mexicanas que han perdido seres queridos a violencia del narcotráfico. El debate sobre si asesinatos y capturas de líderes de cárteles como El Mencho hacen más daño que bien a seguridad de México es viejo, pero continúa siendo relevante cada vez que cae un capo mayor. El argumento en contra de estrategia de decapitación de cárteles es que aunque capturar o matar líder parece victoria significativa, realidad es que frecuentemente resulta en fragmentación del cártel en múltiples organizaciones más pequeñas, que compiten violentamente entre sí por control de territorios y rutas que previamente estaban bajo control unificado del líder capturado. Competencia que resulta en espirales de violencia, que matan más personas que violencia que existía, cuando cártel original operaba bajo liderazgo unificado que mantenía cierto orden incluso si era orden criminal. Ejemplo clásico es lo que pasó después de captura de líderes del cártel del Golfo y eventual separación de los Zetas, que creó guerra brutal entre estas dos organizaciones que transformó Tamaulipas de estado relativamente pacífico a una de zonas más violentas de México, con tasas de homicidio comparables a zonas de guerra. El argumento a favor de estrategia de decapitación es que permitir que cárteles operen sin presión de autoridades les permite consolidar poder hasta punto donde se convierten en amenazas existenciales a Estado mexicano mismo, y que por lo tanto es necesario capturar o matar líderes, incluso si esto causa fragmentación y violencia temporal, porque alternativa de permitir que construyan imperios criminales que rivalizan con poder del Estado es peor a largo plazo. Además, defensores de esta estrategia argumentan que fragmentación de cárteles eventualmente los debilita lo suficiente como para que puedan ser desmantelados completamente, si gobierno mantiene presión constante, en lugar de retroceder después de captura inicial del líder, permitiendo que organización se recupere y se reorganice bajo nuevo liderazgo. El caso del CJNG, después de muerte del Mencho, será prueba importante de cuál de estos argumentos es más correcto. Porque si cártel se fragmenta violentamente en guerra interna entre facciones competidoras resultando en escalada de violencia en Jalisco y estados vecinos, eso validará argumento de que decapitaciones causan más problemas que resuelven. Pero si CJNG gradualmente se debilita sin El Mencho, permitiendo a gobierno mexicano capturar más líderes y desmantelar capacidad operacional del cártel sin aumento significativo en violencia, eso validará argumento de que decapitaciones son herramienta efectiva en largo plazo para combatir cárteles, incluso si causan disrupciones temporales.
La historia personal de El Mencho también ilustra cómo sistema social y económico de México produce narcotraficantes de manera casi industrial, porque trayectoria de vida de niño pobre de Michoacán, sin educación formal, ni oportunidades económicas legítimas que termina construyendo imperio criminal. Es historia que se ha repetido miles de veces, con miles de jóvenes mexicanos que toman decisiones similares de involucrarse en narcotráfico, porque ven que es única vía disponible para escapar pobreza intergeneracional en que nacieron. Mientras México continúe teniendo tasas masivas de pobreza, especialmente en áreas rurales, mientras sistema educativo continúe siendo inadecuado para preparar jóvenes para economía moderna, mientras corrupción continúe siendo endémica en todos niveles de gobierno, y mientras demanda de drogas en Estados Unidos y otros países continúe siendo masiva, creando mercado de cientos de miles de millones de dólares, México continuará produciendo hombres como El Mencho que ven narcotráfico no como elección moral entre bien y mal, sino como elección económica racional entre pobreza garantizada en economía formal y posibilidad de riqueza en economía criminal. Y esa es quizás la lección más importante de vida y muerte de El Mencho, que no fue aberración única ni monstruo excepcional, sino producto lógico de sistema que crea condiciones perfectas para que narcotráfico florezca. Sistema que ha existido durante décadas y que continuará produciendo versiones futuras de El Mencho, indefinidamente a menos que cambios estructurales fundamentales ocurran en México, en Estados Unidos y en política global de drogas, que actualmente trata uso de drogas como problema criminal que debe ser combatido con violencia, en lugar de como problema de salud pública que debe ser tratado con prevención, educación y tratamiento.